Hola amigas, amigos, les saluda Jaime Ordóñez en otro programa de La Noche Abierta que producimos acá desde el canal de la Universidad de Costa Rica. Tengo hoy el gusto enorme de tener como invitados a dos buenos amigos que aparte son figuras de la cultura costarricense. Jaime Hernández. Jaime es un distinguidísimo director de teatro, un teatrólogo, le digo yo, porque conoce el teatro desde todos sus ámbitos. Un gusto, Jaime, tenerte acá. Gracias, Jaime. Gracias, de verdad. Y tengo también el gusto de tener a Fabián Coto. Fabián es un muy importante escritor, aparte un agitador de redes sociales, participa en los debates públicos. Son dos personas del mundo de la cultura, del arte del país. Los he invitado a hablar no de arte, Jaime, Fabián, estimadísimos oyentes, los he invitado a hablar de uno de los temas de estos últimos tiempos. Es si nuestra ciudad de San José, nuestras ciudades se han vuelto muy feas, ¿y por qué? Significa que somos como sociedad una sociedad más fea, menos culta. Jaime, ¿qué opinas? Bueno, pensé cuando venía para acá que no quisiera como entrar en una nostalgia tan linda que era San José y tan fea ahora, porque no se vale. Porque eso puede decirse de cualquier parte del mundo, ¿verdad? En realidad ha habido cambios en los estilos arquitectónicos, en los presupuestos del Estado, en el desarrollo de las carreteras y las aceras y de las calles peatonales, etcétera, que cada ciudad lo ha enfrentado como puede. Pero yo creo que todo se atropelló en nuestro buen San José. Y de repente ese estilo que tenía un poquito de todo ya dejó de ser un estilo agradable a los ojos y es como desordenada y sí, la palabra fea se puede decir sin ningún problema, creo yo. Podemos caminar algunas de sus bulevares que son bonitos, el Boulevard de la Justicia, el Boulevard de la Avenida Cuarta, ¿verdad? Al otro lado. Paseo Unión Europea, creo que se llama, sí. Las plazas que reúnen gente y que pues, nos dan el chance como de respirar un poquito. A mí me hubiera gustado que fueran más jardineras, ¿verdad? Y menos espacios como tarimas de cemento, como unos planchés. Porque Jaime, Fabián, tenemos el testimonio de las fotografías de cómo fue la San José de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Mi abuela, que era una señora de Cartago, por cierto, Angelina Jiménez Coto, creo que por ahí pariente lejana tuya. Emparentado, sí. Me decía siempre, era una señora muy cuidadosa, muy de su época, que a la San José de esa época la llamaban la tacita de plata. Sí, bueno, sí, la sí, gente sí. del tiempo esa San José que tenía el Palacio Nacional, donde está hoy el Banco Central, un hermoso Palacio Nacional que fue tirado para hacer ese horrible Banco Central. Tenía la Biblioteca Nacional que fue... La tiramos ¿También? Para hacer un parqueo. Fabián, ¿cuál es tu...? A mí me parece interesante eso, justamente esos dos casos que mencionas, Jaime, y por supuesto lo que decía también Jaime Hernández, porque coincide de alguna u otra manera con la demolición del Palacio Nacional, la demolición de la Biblioteca Nacional y una profundísima transformación de San José coincide precisamente con el programa de la Segunda República, ¿verdad? De alguna manera, que tiene un propósito claramente iconoclasta, ¿verdad? Romper con esa tradición liberal, ¿verdad? Costarricense. Hay una reinterpretación del pasado desde el proyecto de la Segunda República y también una reinterpretación del espacio arquitectónico de San José. Entonces ahí de alguna u otra manera empieza ese proceso en los marcos de una narrativa de modernización, ¿verdad? Bueno, la arquitectura de los años 50, 60 no fue en ningún lugar del mundo, Jaime, Fabián, una arquitectura feliz, fue... Era fría. Tremendista, fría. Pero qué curioso en un momento de tanto optimismo, ¿verdad? Digamos, si la arquitectura no lo reflejaba. Digamos, los 50 era una época muy optimista, ¿verdad? Como de mucha algarabía optimista, después
de mucho crecimiento económico, pleno empleo, digamos. Me parece algo curioso, ¿verdad? Pero vuelvo a la discusión que planteaba al inicio, Fabián, Jaime, y por eso los he invitado a ustedes, y no arquitectos, a este debate. ¿Refleja esto una sociedad más pobre culturalmente? Vamos a ver, vos que sos teatrólogo, Jaime, sos yo un soy del importantísimo tiempo, director de teatro. Jaime, el teatro hace 30, 40, 50 en años el que se era... hacía el teatro en el centro de San José, en el famoso teatro al aire libre, ¿verdad? En que coincidían las puestas en escena más hermosas de ese tiempo, hablo de los 70s, de grandes compañías, especialmente la compañía de teatro nuestra. Y salir de noche era posible, sin andar escondiéndose y buscando el parqueo más cercano y sin andar pegando una carrerita, porque era posible ir a un restaurante o era posible ir a un lugar a tomarse una copa de vino después del teatro, lo cual es lo más normal del mundo, porque por eso es una salida. Claro, no estoy diciendo que uno haga algo barbarísimo, sino que fue al teatro y luego comenta la obra con una copa de vino y unos quesos, una pasta. Eso ya no existe, ¿verdad? No solo las puestas en escena, esas que veíamos en manos de Atahualpa, Daniel Gallegos o de Lenín Garrido, sino que lo que hacemos a las 10 de la noche es como que salir lo más pronto posible para abandonar ese lugar. Los teatros permanecen en San José del Melico, el Teatro Nacional, el Auditorio Nacional, el Teatro de la Aduana, ahí están, y son buenos espacios y son lugares donde usted se va a encontrar algo bueno e interesante de ver, el repertorio bien armado, bien inteligente, pero a la gente hay que llevarle en microbuses a los parqueos a partir del Teatro Nacional, por problemas de seguridad, y así es con los otros teatros. Uno tiene que asegurarles a qué hora salen. Claro. Y eso no ocurría hace unos años, digamos, sin ser romántico. Esto que estás diciendo, Jaime, es cierto. San José se nos ha vuelto en las noches una ciudad fantasma. El señor que ustedes ven en la pantalla, que hace la interpretación, Lesco, nos decía, Eric, nos decía al inicio de este programa que él siente que es un recinto comercial, nada más, y que a las 6 de la tarde todo el mundo huye despavorido. Y es cierto, la gente sale del teatro y huye, porque no la pueden asaltar, no hay vida en ciudad. Pero vuelvo al punto. Vamos a ver, yo no sé si yo tengo nostalgia del pasado, apuesto por el futuro y me gustan mucho las nuevas generaciones, creo que son gente muy creativa, con una enorme cantidad de información, pero quiero evaluar un poco la Costa Rica cultural del pasado, Fabián, vos que te dedicas a la cultura. Vamos a ver, tuvimos a la generación de Joaquín García Monge, a la generación de Carlos Luis Falla, de Carmen Lira, la generación de Amiguetti, la generación que hizo teatro en los años 60, 70, la generación de Margarita Bertó. Era una sociedad más pequeña, pero con una cultura que se respiraba en las calles. ¿O no es así, o es una falsa pretensión mía? Y es que como no existían redes sociales, no teníamos acceso a otra información que hoy tenemos. ¿Estoy idealizando el pasado, Fabián? No, yo pensaría, a ver, yo nací en los 80, ¿verdad? Digamos, y recuerdo también pero creo cuentos... que tenés alma de viejo. Sí, no, indudablemente. Y digamos, por lecturas o testimonios de gente con la que hablo, cosas que leo, pareciera que esa San José, y en general las ciudades, ¿no?, de Costa Rica, eran esto que dice un escritor estadounidense fantástico que se llama Mike Davis, que decía: las ciudades era el espacio donde todo era posible. Entonces la gente iba a hacer posible, ya fuera sus afanes económicos, digamos, la gente que emigraba de los espacios rurales a la capital para trabajar, para conseguir un trabajo. Muchas veces lo conseguía, digamos. No siempre es la historia esta de un fracaso, ¿no? Y también yo, como cartaginés, recuerdo el tema de ir a San José a hacer aquellas cosas posibles que no podía hacer en Cartago, digamos, ir a comprar los útiles, cosas así. Mi papá, este tema de ir al teatro, ¿verdad? Mi papá fue músico, entonces iba a tocar a San José, ¿verdad? Iban a tocar, eran los espacios donde la gente consumía ese tipo de productos. Por supuesto que en otros lugares también, ¿no? Pero sí había algo, me parece, que es el tema de ese espacio de posibilidad, digamos,
digamos, y en cierto modo hasta más hospitalaria Bueno, que ahora, ¿no? las ciudades nacen históricamente como un centro de intercambio de seres humanos, de comercios, de culturas, etcétera. Se crean alrededor de los ríos. Claro. Pero pienso, Fabián, Jaime, que bueno, existen grandes ciudades en el mundo y pequeñas donde el centro de las ciudades sigue vivo. Sí, sí, sí. Vamos a ver, en París sigue vivo, en Madrid sigue vivo, en Buenos Aires sigue vivo. Pero en algunas ciudades, por alguna razón que tiene que ver con esta forma de vivir el tercer mundo, no sé, la gente se acuartela fuera de las... hemos abandonado el centro. Muy centroamericano. Hemos abandonado el centro de Fijo. Sí, No hay esa, porque no es un habitante, es una visita. La persona que viene a hacer algún trámite o a comer algo o a hacer una compra oportuna o a un espectáculo, no es de aquí. La gente viene y hace ese trámite o ese asunto rápido y va a salir. Ya no está esa gente que digamos, en otras ciudades está ahí porque es su ciudad. Y entonces, sea fea o bonita, camina a su ciudad y busca su compra en su ciudad y hace... Ni a la misa y van. hace Ni a la ¿verdad? misa. Y hace relaciones humanas en su ciudad, pero nosotros como que ya no pertenecemos a San José. Yo viví decenios en el centro de San José y ya no puedo. Algo más, Jaime, si están de acuerdo ustedes, y es que la gente ama sus ciudades, tiene un profundo orgullo. O sea, un parisino ama París y defiende París a muerte. Casi incluso que les diría que un limeño defiende Lima a muerte y un porteño en Buenos Aires. Los televidentes que ven este programa podrían estar diciendo en este momento, bueno, pero estos señores nos están hablando únicamente de San José y Costa Rica es mucho más grande que San José. Entonces, justo después del receso vamos a empezar a hablar del resto de Costa Rica y vamos a hablar de nuestra querida Cartago, de tu Cartago, que es tu ciudad postiza y en alguna medida mi Cartago, porque es la ciudad de mis antepasados por el lado de mis abuelos. Cartago que ha derrumbado todo, sus hermosas casas y las ha convertido en moles y en parqueos. Volvemos con ustedes en un ratito, en la segunda parte de La Noche Abierta. Volvemos en La Noche Abierta en este programa interesantísimo con Jaime Hernández y Fabián Coto sobre qué nos pasó en Costa Rica desde el punto de vista arquitectónico, por qué nuestras ciudades se han vuelto tan feas. No solo San José, hemos derribado buena parte de aquellas hermosas casas antiguas que teníamos en Cartago, en Alajuela, subiendo a Cerrí, me acuerdo que había unas casas bellísimas, Heredia, San Joaquín de Flores, es decir, nos hemos dedicado a derribar lo hermoso, a hacer parqueos, moles y centros comerciales. Hablemos de tu Cartago, Fabián. Cartago era una ciudad con casas muy hermosas. Era muy hermosa. A mí un gran amigo, un historiador cartaginés, Arnaldo Moya, siempre decía que de no ser por el terremoto de 1910, Cartago hubiera sido algo parecido a Santa Rosa de Copán. No digamos Antigua Guatemala, que es monumental, ¿verdad? Y toda la cosa. Pero sí, aún a pesar de la destrucción del terremoto, de 1910 en adelante, algunas edificaciones que permanecieron y otras que se construyeron después del terremoto, tenían una gran belleza, como dice Jaime. Y efectivamente esa es como una negación, ¿verdad? Una incapacidad de incorporar la experiencia del pasado, ¿verdad? Incorporarla al presente a través del espacio, ¿verdad? Digamos, a través de esos referentes arquitectónicos. Y yo sí creo que, volviendo al punto inicial de lo que planteabas ahora, Jaime, eso yo creo que revela algo de la sociedad que somos. La bellísima casa de Max Jiménez, la botaron. Sí, la botaron, sí. Me acuerdo aquí en Otoya. No, la de los Jiménez allá en Cartago, la que quedaba también la botaron. Diagonal, había una aquí, una allá, diagonal a las ruinas. La hemos ido perdiendo. Me asombró ver el otro día casi derruida la casa del expresidente Jesús Jiménez. Don Jesús, que queda cerca de los Capuchinos. Al costado norte de los Capuchinos, sí.
que Sí. creo que la había adquirido un banco y la tenía más o menos en buenas condiciones. Sí, y luego está. ahora me parece que la tiene la UNED, me parece. Sí. Bueno, Sí. si de algo sirve este programa, nuestro mensaje a los señores de la UNED y señoras de la UNED, que hay que hacer un esfuerzo por Sí, bueno, sí. y va en proceso de restauración. Yo Heredia, no sé, tu bueno, Heredia. yo encuentro Heredia muy bonita, jóvenes. El centro histórico. Quería sí. decir de Cartago algo, porque Cartago no hizo más que ser generoso conmigo y darme mucho trabajo, entonces tengo que reconocerlo primero. Vos sos un Pero, herediano repatriado, Cartago. sí me fui para Cartago, pero sin abandonar nunca Heredia del todo. Sin embargo, lo que quiero decir es que Cartago cambia muy lentamente. Uno puede ver los cambios como que le suenan los goznes cuando cambia, ¿verdad? Y Heredia no, Heredia es más ágil en el cambio y en la búsqueda y en encontrar el barrio y en poner un servicio. Cartago es lento para dar esas respuestas. Sus habitantes lo quieren así, me imagino yo, y los de Heredia son como más, Bueno, son más exigentes. Cartago siempre fue lento en todo, inclusive en aceptar la proclama de independencia. Acordate que fue la última de las provincias. Sí. que la aceptó. Históricamente está eso ahí, pero yo me imagino que es como, no creo que lo hagan a propósito, ni sea una cosa ideológica ni nada, pero hay como una cosa, hay una velocidad diferente en el desarrollo del Cartago actual. ¿Verdad? Con respecto a lo que ha ocurrido en Heredia, digamos, desde la inauguración de la UNA, que es al mismo tiempo que el TEC. Sí, Lo pero que la UNA Heredia está se integrada, transforma. Sí. Y el de Cartago nunca quiso Sí. integrar al TEC. Sí, Esa era sí, mi sí. impresión como Es profesor cierto, es cierto. del TEC. Yo dije, Pero ¿por qué Cartago no vamos se a ver, viene un señores, poquito estamos para de acuerdo acá? que es una ciudad, Cartago, que ha derrumbado sus Absolutamente, construcciones más absolutamente, hermosas. sí. Yo cuando voy a Cartago, que voy a menudo por varias razones, siempre vuelvo a ver esa zona del Club Social de Cartago, donde tan hermoso, etcétera. Al El lado, edificio Piri, la Casa de la Ciudad. Sí. Que esa la tiene el etcétera. TEC. El Eso TEC del la ha TEC, la ha mantenido. mantenido, Por sí, suerte. sí. Y casi que sostengo el aliento por no ver un parqueo la próxima vez que pasaré por Da allí. mucho susto. No, realmente asusta. Me decías que Heredia no te disgusta tanto, No, pero Heredia... bueno, Heredia es que yo soy un enamorado de Heredia, no sé por qué, me gusta. Bueno, los porque vengo de heredianos ahí. son así con sus Vengo de ciudades. ahí, entonces tengo esa como idea de que es una ciudad bonita y que tiene esa inmaculada y el Fortín y la calle larga y qué sé yo, a mí me gusta, y los parquecitos chicos y chineados que tiene. Pero sí creo yo que ha habido una respuesta. Santo Domingo Debe de ser- Heredia tiene casas muy es hermosas muy hermoso. todavía, Sí, pero sí. han votado varias. Sí, muchas. Y San Rafael de Heredia Sí. tiene las casas Barba, de campo por que han ejemplo, ido, sí. y Barba. Sí, sí, sí. El que se ha conservado mejor es San Joaquín, a mi Sí. juicio, de visitante, porque soy visitante de las ciudades y de los lugarcitos. San Joaquín se ha conservado esa iglesia y esas casas de corredores y esos jardines. De algún modo, no sé por qué, si es una cuestión de la municipalidad o si cada habitante hizo por dónde cuidar lo suyo, pero siempre está presente eso. Tal sucede con Barba. Caballeros, limón. Todos en Costa Rica amamos limón y se hace muy poco por limón, dicho sea de sí, paso, sí, pero sí, será sí. objeto de Siempre, otro programa sí. que hablemos un poquito de la situación de limón, pero arquitectónicamente ese limón que yo recuerdo adolescente, Fabián, el limón del Malecón, del Black Star Line, del Hotel Parks, creo, en fin. Y en todas las esas- olas, el que se cayó con el Sí. terremoto. Era muy hermoso. Que estaba adentrado, es Sí, correcto, en el sí. mar. ¿Qué le pasó a Limón? ¿Te Bueno, gusta, es no te interesante. gusta? ¿Se ha deteriorado? A mí me parece que se ha deteriorado enormemente. La familia de mi esposa, la familia materna de mi esposa, árabes que vivieron en Limón, tienen unos recuerdos y yo he visto las fotografías del álbum familiar y era una cosa extraordinariamente hermosa. Ese Limón al que aludís ahora, y ese yo sí creo que es un caso donde se agudiza lo que Jaime Hernández decía al principio. O sea, Limón sí es una ciudad verdaderamente inhabitable, en el sentido de transitar por un tema de Cierto, después de las 6 de seguridad. la tarde no hay un alma que Es camine por allí, espantoso, porque, desde bueno, ese es peligrosísimo. Exacto, exacto, digamos. Y lo que a mí lo que me conmueve o lo que me genera mucho pesar es que la gente, los habitantes sí lo agradecen. Basta ver, viéndonos en el caso de San José, cuando hay un FIA, está lleno siempre. O sea, la gente Sí, quiere sí espacios quieren. así. Y es un público muy agradecido. Cuando se les ofrece, la gente va. Parecería que la clave es repoblar el centro de Sí, las ciudades, sí, Fabián, sí, Jaime. sí. Y no sé si nuestros alcaldes, empezando por nuestro alcalde de San José y siguiendo por los alcaldes de las otras ciudades, hacen la política pública
adecuada. Alajuela, yo no visito tanto Alajuela, No, pero, tampoco yo. pero en algún momento fui en la noche, hace, no sé, un año y medio, tuve que ir a buscar a una persona y también la vi muy vacía. Como oscura. Oscura. Y como sin gente, sí, Sí. eso noté yo. Y en San José pareciera que el proceso de poblamiento o repoblamiento tiene no quiero sonar ahí excesivamente marxista con esto, pero que como que tiene un sesgo de clase, ¿no? Digamos, se facilita el desarrollo de proyectos urbanísticos verticales, como ahora hablábamos con este Como muchacho. un especialista Exacto. en este punto, sí. Y lo que pasa es que son tremendamente costosos y están concebidos para un mercado, digámoslo, tiene un sesgo excluyente, por decirlo así. Ahora bien, déjenme saltar de la descripción que estamos haciendo, Jaime y Fabián, a por qué sucedió esto. Porque hay otras ciudades del planeta, del mundo, de América Latina misma, que siguen hermosas, que hay centro de la ciudad. ¿Qué nos sucedió en Costa Rica, Jaime? La gente tiene que pertenecer a la ciudad. Solo así se cuida, ¿verdad? La Habana Vieja nos gusta porque está lleno de gente. Sí. Y la de gente habaneros. sube y baja con las compras y sí. vienen y se gritan de una ventana a la otra. Y eso está vivo. Eso no es un museo, ni vamos a esta es la avenida tal, Muy sino bueno, que de Reforma verdad, y Ciudad esa México. gente está ahí. El Zócalo, y Reforma. el Zócalo, Claro. ese asunto de que la gente, bueno, abajo hay una pequeña tienda, un pequeño café, una venta de tabaco, un restaurante, pero ahí está viviendo la habanera. Bueno, les voy a proponer dos ciudades, Bogotá y Medellín, que hoy día son ciudades maravillosas. En Medellín se hizo un trabajo vibrantes, interesantísimo. Que aparte, en los últimos 20, 25 años, sus alcaldes, la política pública, se dedicaron a renovar En esas las dos ciudades. y tienen una vida interna impresionante. Sí, pero eso es como la oferta. Y San José es literalmente... Al habitante hay que ofrecerle algo. No, estoy de acuerdo. Tiene que haber una oferta de posibilidades de tener un lugar donde ir o vivir, pero también jardines, gente, restaurantes, posibilidades de entretenimiento. Esta pregunta y se lo digo a ustedes para que oiga la alcaldía de San José. ¿No sería el paseo de los estudiantes, que no se llama Barrio Chino? El otro día apareció un informe de la Oficina de Nomenclatura Nacional, y se lo digo a nuestros televidentes, que dicen que todavía se sigue llamando Paseo de los Estudiantes. Mira qué interesante. ¿No sería la gran posibilidad a partir de ahí de empezar a crear un centro cultural, urbanístico, interesante, que atraiga a la gente al centro de la ciudad? O recuperar lo que fue. Hay porque algunos es que lugares recuperados, si me permiten. Amón, de repente se recupera sí mismo. Escalante, que ha hecho esta inversión en 15 años y que se convirtió en una opción, digamos, linda. A mí me gusta. Claro. Y cuidó sus espacios. Y Otoya, ¿verdad? Que son como las partes que están alrededor del centro, para que sintamos que tenemos un lugar, como que la ciudad es nuestra. Es que hay un momento en que tenemos que sentir que la ciudad es nuestra, como el mexicano cuando camina entiende que esa es su ciudad, ¿verdad? Ahora, en este empobrecimiento, en alguna medida, y les voy a pedir, se nos está acabando el tiempo, una brevísima reflexión de un medio minuto cada uno. No significa que como sociedad somos arquitectónicamente más feos y más pobres, porque como sociedad culturalmente nos hemos vuelto más feos y más pobres. Si me permite hablar primero, porque yo sé que hará un gran resumen. Yo creo que eso es verdad. Es muy triste. Creo que hemos aflojado en el campo de la cultura, hemos aflojado en el campo de las galerías, de las librerías, de las bibliotecas, de los encuentros, de las conferencias, de las tertulias. Hemos aflojado ahí y es donde está lo humano, ¿verdad? Porque es donde damos testimonio de lo que sabemos hacer, cada uno, ¿verdad? Y de repente San José no nos da ese espacio, no nos dejó de darlo, no lo buscamos, tuvimos una incomunicación y la ciudad nos colgó el teléfono. Eso es la impresión que yo tengo. Fabián. A mí me gustaría cerrar recordando un pasaje de una novela maravillosa de Fabián Dobles que se llama Ese que llaman pueblo. En Ese que llaman pueblo, aquellas personas que venían de Naranjo y esta zona, Sarchito, esta cosa, no, era Naranjo, un muchachito va a buscar a su hermano en medio de una fiesta de fin de año
Y la ciudad es aquello, vuelvo a ese punto, donde es posible. Y lo busca y describe maravillosamente el paseo de los turistas, perdón, de los estudiantes, y por eso me parecía, a propósito de lo que decía Jaime, que es recuperar algo que fue. Digamos, había un tejido, tenía una sociedad con un tejido muchísimo más denso, más próximo, y un sentido de comunidad. La ciudad como punto de encuentro. Claro, en un sentido de comunidad. La evasión de Yolanda es el Barrio México. Tal cual. Los perros no ladraron de Carmen Naranjo. La ciudad está viva, tiene cosas, tiene tejido, reacciones. Y los cuentos de Magón también. Ajá. Y los cuentos de Magón. Sí. Se nos fue el tiempo, queridos amigos, en la televisión. Los minutos duran como 15 segundos. Es asombroso. Yo he disfrutado muchísimo la conversación y espero que los televidentes también. Y yo les agradezco muchísimo a Jaime Hernández, gracias, director de teatro, hombre de las tablas de este país, y Fabián Coto, escritor y animador cultural, por este delicioso rato, esta simpática conversación que hemos tenido, lo cual va a dar lugar a muchos otros programas en este tema. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.